Continuamos con nuestra serie Yeshua, el profeta al cual oír. Vamos a nuestra siguiente clase de esta serie que nos está llevando, por supuesto, suficiente tiempo para ir a través de la instrucción de Yeshua, de nuestro maestro, de nuestro rabí, nuestro Mesías, nuestro Goel, ¿verdad? Nuestro rey también, que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Y no solamente oír las palabras, por supuesto, de él, sino que, como dice la Torah, oírlas para cumplirlas. Si oyereis atentamente mi voz y cumples todo lo que yo te ordeno. Fíjense que la Torah dice desde entonces: si oyereis atentamente mi voz y pusiereis por obra estos mis mandamientos que yo te doy. Cuando viene el Mesías, Yeshua, Mashiach, no es diferente. No es diferente porque la instrucción que Él nos da realmente viene del Padre. Y si oímos atentamente también la voz de Mashiach es la voz del Padre, ¿verdad? Que nos habla. Y bueno, vamos a la Escritura, al Brit Hadashah. Recordemos que estamos viendo ahorita lo que se conocen los evangelios sinópticos, aquellos que están acoplándose y llevando casi la misma línea, y se complementan y van trazándose el mismo lenguaje casi. Después vamos a dedicarnos a ver Sefer Mevaser Yohanan, que es el libro de la Buena Nueva de Juan, que está en otro lenguaje más profundo. Por ahora vamos a continuar con los sinópticos y estamos moviéndonos entre Mateo, Marcos y Lucas para ir completando y complementando la instrucción del Padre a través de Yeshua. Y la semana pasada estuvimos en Mevaser Lucas, que es la Buena Nueva de Lucas, hasta el capítulo 13, si no mal lo recuerdo, hasta el capítulo 13, pero el capítulo 13 ya está hablando de cuando Yeshua ya está cerca de Jerusalén, ya está a las puertas y está a punto de entrar, y su enseñanza toma otro tono. Entonces no vamos a adelantarnos porque me va a ser Meir, que es Marcos, nos va a marcar la entrada a Jerusalén también en Marcos 11, pero en Mateo nos va a marcar la entrada a Jerusalén hasta ¿dónde estamos? Hasta Mateo 21. Mateo 21. Entonces ahí vamos a dejar, por ahora vamos a detenernos en Marcos y en Lucas, porque ya va a empezar a hablar de la entrada a Jerusalén, mientras vamos a regresar a Mateo para completar estos capítulos previos a que Yeshua vaya directamente a Jerusalén y se encamine finalmente a lo que es el tiempo del Corbán, el Corbán de Pesaj, que es el mismo. Lo vamos a ver más adelante. Bien, por ahora entonces vamos a Mateo capítulo 17. 16 ya vimos algunas enseñanzas de él en otros evangelios. 17 también. El anunciamiento de su próxima muerte. Respecto a Eliyahu también, capítulo 17 de Mateo. Elías
el Elías que habría de venir, Juan el Bautista, también ya vimos esto, sanidad, fe para sanar, también ya lo vimos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores también, y su muerte, su resurrección, también ya vimos esta parte. Vamos a Mateo 17:24, que me parece que no hemos visto de esta parte en adelante. Y si acaso algunos textos, vamos a recordarlos. Vamos a las palabras de Yeshua en Mateo 17:24 en adelante. Dice: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Kefas los que cobraban el impuesto del templo. Aquí viene una parte muy interesante también respecto a los impuestos que el sistema cobra a el mundo, y especialmente ya en la época del primer siglo, el impuesto que Roma había decretado para Jerusalén. Y bueno, Roma y los religiosos, por supuesto, porque ya saben, como hasta el día de hoy en nuestras ciudades, en nuestros sistemas, pues quieren cobrarnos de todo, ¿verdad? Actualmente en México hay una iniciativa de ley que ya el agua va a pasar a particulares, parece, y ya está siendo objeto de comercio y de impuestos más de lo normal. Ya aquí lugares ya están prohibidos tener pozos de agua, ya están prohibidos hacerse de uso de recursos así, almacenar agua y cosas de esas. Entonces, bueno, en el primer siglo no era diferente, impuestos para todo. Impuesto para todo. Y había algo muy interesante en el primer siglo, ¿verdad? Y era de que Roma estaba tan adentro de las autoridades religiosas que pues obviamente había movimientos que se oponían, totalmente se oponían a todas las estrategias, ¿verdad? Que estaban confabuladas ahí entre los herodianos y los fariseos y los saduceos y Roma, y estaban, por ejemplo, ¿verdad? Los famosos celotes, ¿no? Estaban los celotes que generaban revueltas y cualquier cantidad de rebelión, y se oponían y todo eso, no querían absolutamente ni pagar impuestos, y pues porque sabían que la bestia de la cual había hablado el profeta Daniel estaba ya ahí, y era una opresión del sistema, sistemática, y del sistema y sistemática a la vez, pues había grupos radicales, ¿verdad?, que se oponían. Había otros, pues, que se entregaban al sistema y con tal de estar bien, pues hacían todos sus pagos, ¿no? La pregunta aquí es, celotes. Los celotes eran un grupo radical religioso, muy nacionalista, hagan de cuenta los sionistas de ahora. De hecho eran calificados como sicarios, eran muy agresivos también, y en el primer siglo este nuevo movimiento que comienza a gestarse con la predicación de Juan el Bautista, y por supuesto la entrada al mundo y a la sociedad del Mesías de Israel anunciado ya, también empieza a crear un nuevo movimiento que empieza a ser cuestionado respecto a la Torá, por supuesto, a la observancia, a los ayunos, a la predicación, pero también respecto a qué debe de hacer Yeshua y los creyentes en base a los impuestos. Fíjense nada más. ¿Qué debe hacer hoy día el creyente en base a los impuestos? Y bueno, aquí vamos a aprender algo, lo que dice Yeshua. Vean lo que dice: entonces llegaron a Capernaum, se acercaron a Kefa los que cobraban el impuesto, hablando del impuesto que habían creado del templo. Esto no era un mandamiento, esto era algo que crearon los fariseos y los romanos y los saduceos. Y era de dos dracmas, y dijeron:
¿no paga vuestro maestro los 2 dracmas? Él no los paga. Así como que, no los paga. Lo primero que vemos aquí es de que definitivamente ellos no fueron a la ventanilla, podríamos decirlo. No se presentaron así voluntariamente. Mira, aquí están mis 2 dracmas. Aquí está el pago de mi impuesto. Ellos simplemente iban, caminaban, regresaban, subían, bajaban y no estaban haciendo filas para pagar sus impuestos, o tampoco buscaban a los recaudadores de impuestos para pagarlos. Sin embargo, también vemos aquí que cuando llega el momento, dice, y ahorita vamos a ver lo que dice Yeshua, pues lo hace simplemente como aquella expresión que vamos a ver también, de dar al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Elohim lo que es de Elohim. Dice, cuando llegaron entonces ahí, llegó un cobrador de impuestos sobre el impuesto del templo, 2 dracmas por persona, y le preguntan, ¿tu maestro no paga? ¿Y qué dijo él? Dice, él dijo, sí, y cuando él llegó a casa, Yeshua le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Shimón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Fíjense nada más. ¿Qué te parece, Shimón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De los suyos o de los extranjeros? ¿De los suyos o de los extranjeros? Y cuando respondió, de los extranjeros, acuérdense que el tributo, en realidad, el tributo en la Torá estaba incluso el tributo e incluso los intereses solamente eran cobrados a los extranjeros. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, cuando dice la Torá, cuando tu hermano dice, esté en alguna necesidad, dice, no cerrarás tu mano, sino que abrirás tu mano y le prestarás, y no le cobrarás intereses, impuestos o tributos, que es lo mismo hablando en finanzas a nivel general de finanzas y economía. Entonces, según la Torá, el orden ahí y la instrucción era de que ellos estaban exentos de eso, y eso era para los extranjeros, era para los extranjeros. Por eso Shimón, Pedro, Kefa le dijo, pues de los extranjeros. Yeshua le dijo, entonces los hijos están exentos. Entonces los hijos están exentos del pago del tributo, del impuesto. Pero ¿qué dice Mateo 17:27? Sin embargo, vean, sin embargo, para que no los escandalicemos, para que no se escandalicen, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. El estáter era una moneda de plata en el primer siglo que valía 4 dracmas. Es decir, con esa moneda de plata estaba pagando 2, a Kefa y a Yeshua mismo. Qué interesante. 2 estaban pagando. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver dos interpretaciones aquí. La primera es la literal. Yeshua dice, los hijos del reino están exentos. Sin embargo, hay un sistema opresor, un sistema injusto, que está adjudicándose, por supuesto, tributo, y pide tributo. Y entonces está impuesto este tributo, ¿verdad? Este pago. Pero por un lado vemos que Yeshua y sus sheliachim y sus talmidim, sus discípulos y sus emisarios, pues realmente ellos no estaban, podríamos decir, entregados al sistema. No estaban envueltos en el sistema, ni tampoco entregados de tal manera que tendrían que dar cuentas todo el tiempo de eso. Pero cuando llega el momento, Yeshua dice, sin embargo, para que no se escandalicen. ¿Qué es lo que hace el Mesías?
Lo mismo que cuando un día le enseñan, ¿verdad?, una moneda, ¿se acuerdan? Y también le preguntan lo mismo, ¿es lícito pagar tributo a César? Y le dice, muéstrame la moneda. ¿De quién es la imagen? ¿Se acuerdan? ¿De quién es la imagen? La imagen era el del César. Entonces él dice, pues dale al César lo que es del César, y dale a Elohim lo que es de Elohim. En esencia, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Número uno, estamos viendo que el creyente, por supuesto que no tiene que estar esclavizado, sometido, presionado, sometido, en el sentido de obligado, porque tiene que introducirse al sistema, porque mucha gente dice, bueno, pues es que ya estamos ahí adentro, es que ya, ¿qué nos queda? Nos beneficiamos, o estamos obligados, estamos ahí sometidos a todo el tiempo, ¿verdad? El sistema de monedas, del tipo de cambio, de valores, el papel moneda y todo esto, ciertamente existe. En la época de Yeshua también existía, y era usado. Se cree que dentro de los seguidores había incluso un tesorero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Estaba el famoso Judas, el que le traicionó. Se cree que era una especie de tesorero y él guardaba los dineros. Entonces, y no porque los tenía que decir, ay, todos estos paganos, sino que era parte del juego en el sistema, ¿verdad? Manejar las piezas como debe de ser. Ajá. Por ejemplo, cita aquí Yerusha, Shaul a los Romanos 13:7, pagad todo lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor, al que obediencia, obediencia. ¿Qué nos enseña aquí, qué nos enseña aquí Yeshua? Que definitivamente mientras el sistema, ¿verdad?, está regulado y hay leyes que el mismo Creador ha permitido dentro de los países, dentro de los países, dentro de las naciones, dentro de las leyes, podríamos decir que están dentro de lo permisible. Entonces no hay una forma de rehusarse, de negarse. Piensen por un momento, ¿cuál hubiera sido la forma cuando Yeshua hubiera dicho, no se va a hacer eso, no se puede dar eso, no se puede hacer eso, está prohibido hacer eso? ¿Cuándo hubiera sido, verdad, cuando Yeshua hubiera dicho, por ejemplo, hipócritas o ladrones o acusar al sistema? ¿Cuándo? Y aquí quiero poner este ejemplo para finalmente poder sacar una conclusión de esto, porque ciertamente hay cosas que el Eterno implementa dentro de nuestras naciones como leyes, estatutos, decretos, regulaciones, a las cuales no debemos de faltar y de violentar, porque es parte de un orden. Y hay otras que los hombres crean, ¿verdad?, que no es parte de un orden, sino parte de un abuso, parte de injusticias. ¿Ok? Es decir, a lo que voy es de que cuando Yeshua no encuentra aquí un pero, ¿verdad?, y ve que está dentro de un sistema el cual el Eterno ha permitido, y hay impuestos a los cuales hay que pagar, entonces, y que son parte de un sistema que el Eterno ha permitido, ¿ok?, entonces se tienen que pagar. Por eso Yeshua aquí dijo, sin embargo, para que no se escandalicen, y bueno, ahorita vamos a la otra parte. Pero ¿cuándo es cuando Yeshua pudo haber dicho hipócritas, rateros, ladrones, cueva de ladrones, etcétera? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se hubiera tratado de un soborno, ¿ok? Se hubiera tratado de un soborno, de una injusticia directamente, de una crueldad, de una hipocresía, de un abuso, así es. Cuando se hubiera presentado y mostrado directamente una injusticia. Por ejemplo, ¿qué fue lo que Yeshua ciertamente sí juzgó como injusticia o como abuso? Así es, como dicen por aquí, cuando los fariseos, pero ya lo vimos y lo vamos a ver otra vez en Mateo 23.
¿Se acuerdan cuando acusa a los fariseos de ser muy estrictos, muy rigurosos, de llegar hasta diezmar aquellas cosas que no estaban ordenadas diezmar de forma meticulosa, ¿verdad? Pero se olvidaban de lo importante, justicia y misericordia. ¿Ok? ¿En dónde más hay abusos, por ejemplo? ¿En dónde más hay abusos? ¿Ustedes recuerdan algún otro ejemplo de abusos? En donde Yeshua denuncia, por ejemplo. Vamos a ver. Ok, cuando estaban los mercaderes en el templo, ¿se acuerdan? Los cambistas. ¿Qué había ahí? Era un orden de leyes para traer orden. Era un sistema de justicia. ¿Qué pasaba con los cambistas y con los mercaderes en el templo? Era toda una serie de corrupción, ¿verdad? Que primeramente los sacerdotes no aceptaban los animales que traían a ofrecer, los mandaban a venderlos, a comprarlos, y ahí estaban los mercaderes y estaban los cambistas, ¿saben? La Torá dice, fíjense lo que dice la Torá. La Torá dice, cuando tú vayas a llevar tu ofrenda al templo, dice, si es mucho y estás muy lejos, dice, véndelo, y lo que obtengas en venta, sube a Jerusalén, dice, y allá adquiere todo lo que vas a entregarle al Señor. Así dice la Torá. ¿Qué pasaba con los cambistas? Que es como hoy día, ¿verdad? El tipo de cambio de dólar, lo movían a su conveniencia. Por ejemplo, estaba, no sé, la moneda en Roma, en Jerusalén, a X precio en todo el año, por decirlo, a 5 por 1, y llegaban los tiempos festivos, ¿y qué pesaba en los tiempos festivos? Estaba a 10 por 1, a 15 por 1, y además cómo estaban los corderos. Si estaba un cordero, por ejemplo, a 10, y era rechazado por los sacerdotes por X razón, dice, ve y compra uno allá, y allá estaban a 30, a 35, y entonces era un sistema de corrupción, de injusticia, que no era equitativo, no era justo. Por eso Yeshua, cuando entra, ¿verdad?, y ve todo esto, dice, ladrones, cueva de ladrones. Si hubiera habido justicia, si hubiera habido equidad, ¿verdad?, por el pago, por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación, por todo, hubiera dicho, muy bien, ustedes están actuando muy bien, ¿verdad?, pesas justas, medidas justas, excelente. Pero no, la Torá decía, pesas justas, medidas justas, pero si no, hay robo, hay injusticia, hay soborno, etcétera, etcétera, etcétera. Así es, como dicen por acá, y hasta el día de hoy existen muchos ladrones, ¿verdad?, muchos comerciantes. Entonces, bueno, así es también de calidad, de precio, ¿verdad?, la oferta, la demanda. Hoy día el sistema así se mueve, ¿cierto? Oferta y demanda, ¿verdad? Entre más demanda hay, entonces los precios se inflan. Cuando no hay demanda, entonces hay mucha oferta, los precios bajan, ¿verdad? Y así está, el sistema así lo maneja a nivel mundial con el dólar, el tipo de cambio, ¿verdad? Ahora, el dólar, por ejemplo, es un precio, mira, y vean este juego también, ¿verdad?, de negocio. Es un precio a la compra y es un precio a la venta. Cuando el banco lo vende barato, lo vende caro. Cuando el banco lo vende caro. Cuando el banco lo compra barato. Es lo mismo, es lo mismo. Y bueno, vamos a regresar a Mateo 17. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que Yeshua secunda dentro del sistema un impuesto para no escandalizar, y lo secunda como parte del mismo sistema que el Eterno de una u otra forma finalmente había aprobado. De otra forma, Yeshua simplemente hubiera dicho, los hijos estamos exentos de todo pago, de todo impuesto, y vámonos, cada quien viva como quiera y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que ver cuándo es para quién cada cosa. Más adelante vamos a ver sobre la famosa moneda que le muestran, ¿verdad? Cuando llegan también los fariseos más adelante y le muestran una moneda y le dicen, es lícito pagar tributo a César. Es lo mismo, vean,
Es lo mismo. La Torá y la profecía decía que iba a llegar el momento en que iban a estar sometidos a naciones y les iban a pagar tributo. ¿Y qué dicen? Y que ellos mismos iban a someterse a ese tributo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? Simplemente no salirse de su llamado, de su propósito, de su misión, ¿verdad? Y acomodar cada cosa en su momento. Ajá. Ahora, por supuesto, esto tiene que ver con las leyes que en nuestro mundo también aplican. Por ejemplo, cada uno de nosotros, aunque algunos podrían decir, bueno, yo no tengo empresa, pues yo no pago impuestos, o mi negocio está libre de impuestos, o no tengo registro y por ahora no se me demanda, cosas de esas. Pero la verdad de las cosas es de que todos pagamos impuestos, ¿cierto o no cierto? Si vamos a comprar una cebolla al mercado, esa cebolla ya trae consigo un impuesto, ¿cierto? Un jitomate, un limón, ya trae consigo un impuesto. Impuestos indirectos, dicen aquí. Cuando compramos gasolina, cuando compramos esto, cuando compramos un pasaje de autobús, ya viene implícito. Entonces finalmente todos estamos pagando. Ajá. No nos podemos subir a un autobús y decir, ¿sabes qué? Ahí te va el costo y yo no pago impuestos. Te van a decir, no te voy a dar boleto, es que esto incluye el impuesto. ¿Cierto? Entonces es algo parecido. Imagínense que Yeshua anda en nuestras épocas y tiene que subirse a un autobús y yo te voy a pagar solamente el costo del viaje. Dice, pero esto incluye un impuesto. Él no iba a decir, no, yo no pago impuestos, yo nada más pago el costo del autobús. Por supuesto que van a decir, pues no sé cómo le vas a hacer, pero no te vas a subir a ese autobús, no te pueden dar un boleto, ¿me entienden? Entonces era parte de ese mismo sistema. Hoy día vivimos parte de eso y por un lado es parte del gobierno. Ahora, ¿cómo está el gobierno en nuestro mundo? Bueno, esa es otra cosa. Yo sé que cualquiera de nosotros podría decir, es que mi gobierno está de cabeza, si son los ladrones, si son esto y lo otro, y yo no quiero dar mis impuestos a esa gente. Bueno, eso ya es otra cosa. Eso es que el Eterno ya va a pedir cuentas sobre los gobernantes, ¿verdad? Que han creado un sistema, pero que del sistema se corrompen y se vuelven los ladrones. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero por otro lado, mientras estamos en este mundo, dentro de nuestras naciones, ¿verdad? Tenemos, por una parte, que lidiar con esto y también hacer justicia con esto. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Yeshua? Simplemente, y para no crear un escándalo, dice aquí, dale a César lo que es del César. Si el César ha pedido en ese sistema un tributo para él aquí, porque finalmente Israel está bajo una autoridad, sometido por causa de su rebelión a una autoridad, dice, dale su parte. Ahora, ya dijimos entonces que, por otro lado, lo que sí denunció Yeshua es el abuso, la injusticia, la corrupción, la mercadería, ¿cierto? Abuso, injusticia, corrupción, mercadería, tráfico, podríamos decir robo, etcétera, etcétera. Eso sí, Yeshua lo denunció en su momento. Por otro lado, también Yeshua reconoce cuando algo para el Eterno es no solamente lo que Él ha pedido, sino lo que se hace de forma o con una voluntad y con una intención correcta. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se acuerdan cuando la mujer viuda lleva una pequeña moneda, verdad? Dice una blanca al templo, ¿se acuerdan? Y lo ponen en el alfolí. El alfolí, recuerden que era el almacén, ¿verdad? En donde se acumulaba todo lo que Israel diezmaba, ¿se acuerdan? Y bueno, vamos a llegar ahí cuando Yeshua dice, ven lo que ha pasado, los ricos vienen y ponen ahí lo que les sobra, Dice, pero esta mujer viuda ha puesto, dice, todo lo que ella tenía. Ya llegaremos ahí, ya veremos también qué es lo que significa eso. Ya veremos también cómo el sistema iglesiero, ¿verdad?
abusa de ese texto para obligar a todos a dar hasta lo último que tienen, pero bueno, ya veremos, es otra cosa que también por otro lado se ha malinterpretado. Pero bueno, regresando, dicen por aquí, a pescar se ha dicho, ¿verdad? Ahí están los peces llenos llenos de monedas de plata. Ahora que vamos a este asunto, bueno, aquí hay algo sobrenatural, por cierto, pero también hay un midrash. Hay algo sobrenatural y también aquí hay un midrash. Ahora ya sabemos que son los peces, ¿verdad? ¿Dónde están los peces? Un pez con una moneda de plata. Todo este asunto también tiene cosas interesantes. Ajá. Midrash es exigirle más al texto para encontrar alguna enseñanza dentro de él. Uh-huh. Y pues bueno, en primera instancia vemos algo. Yeshua no toma, ahora de entrada, primero y número uno, Yeshua no traía dinero. ¿Qué les parece? Yeshua no traía dinero. ¿Saben ustedes que él y sus discípulos, así como vivían, estaban calificados como pobres? Estaban calificados como gente que recibía tzedakot, o sea, ayuda, justicias a los necesitados. Y ellos vivían realmente de la tzedaká, de la ayuda. Ajá, de la ayuda. Y de tal manera que ellos iban al día, recibían y vivían para el día. O a veces no tenían y pasaban por sembradíos y tomaban de lo que había ahí, ¿verdad? Pasaban, comían y seguían su camino sin llevar, como dice la Torah. Entonces ellos vivían de una forma así. De hecho, hasta el día de hoy en Israel está implementado ese tipo de leyes. Hay ¿cómo se llama? Yeshivot, en donde están dedicados al estudio, entonces ahí les permiten apoyos y ayudas, si andan pidiendo ayuda, y pues igual como el catolicismo, ya saben, ¿verdad? En los seminarios ahí reciben grandes donativos y cosas de estas, ¿no? Y bueno, así les han enseñado y su forma de ser, ¿no? Bueno, Yeshua realmente con sus discípulos andaban así, como decimos aquí en México, sin un quinto, sin un centavito, el más pequeño. Bueno, ahorita es el décimo, ¿verdad? El décimo de peso es el más pequeño. Bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Que usa esto, obviamente, número uno también, para dejar ver el poder de Elohim, cómo él provee. Cómo él provee de esos peces que tienen. Cómo él provee de esos peces que tienen. Finalmente, nuestra preocupación no debe de ser grande, porque finalmente el Eterno también provee para esos detalles. Uh-huh. Y aquí vemos una cosa interesante, que aparte del milagro, bueno, simplemente le dice, ve, tómate un pez, lo pesca, y resulta que había ahí un stater, ¿verdad? Que era una moneda de plata, que equivalía a 4 dracmas. Y da el pago de 2. Da el pago de 2. ¿Mm? ¿Y qué significan estos 2 también? Aquí también vemos este midrash, como les iba a decir, en donde vemos algo interesante. Yeshua viene a 2 individuos, porque más adelante vamos a hablar de estos 2, ¿verdad? Hemos estado hablando de estos 2, y él tiene la capacidad, milagrosamente, provista por el Padre, ¿verdad?, de hacer un pago por estos 2 individuos, en ese sentido que es él y que es Pedro, ¿verdad?, que es Kefas. Cubre el costo de 2. Bueno, lo que estamos viendo es de que también él nos muestra que aun que estemos, o el pueblo de Israel en aquella época estaba bajo un sistema de gobierno, finalmente venía el Mesías para liberarlos de ese tributo, y hacerlos parte de un reino en donde ese reino pues es justicia, ¿verdad? Es justicia. Uh-huh. Y estaba haciendo un pago para trasladar, en un sentido también espiritual, para que podamos entender esto, él ha hecho un pago para trasladarnos de un sistema de tributos de este mundo a un sistema justo y equitativo que es del Mesías en él. Uh-huh. Y es lo que hace él. Aquí vemos que el Eterno le provee, finalmente, cuando sacan este pez
con esta pequeña moneda de plata. Él nos muestra también que Él nos viene a redimir de este sistema y que el Eterno provee y ha provisto justamente ese pago que es el mismo Mesías. Entonces, bueno, vemos esta serie, ¿verdad?, de instrucciones, de enseñanzas que tanto nos ayudan dentro del sistema donde vivimos, para saber qué es justo y qué no es justo, qué es corrupción, qué es fraude, qué es robo, qué es abuso y qué es justo dentro del sistema. Pero por otro lado, cómo el Eterno provee tanto. Ahora vean, si el Eterno provee para nosotros, pues cómo no nos dará en el Mesías todas las cosas, ¿no? Como dice también Shaul. Por otro lado, ¿qué hace Yeshua aquí también dentro de ese sistema? Dice, para no escandalizar, para no causar una injusticia, porque ¿qué pasa hoy día si alguien se empeña en no pagar impuestos? Déjenme decirles que hay grupos así totalmente radicales, ¿no? Que dicen, no, yo no le voy al gobierno nada y voy a ser libre, independiente. Bueno, pues al menos que uno se vaya a la montaña y es uno libre, independiente de la gran mayoría de las cosas. Pero quien está enlistado, ¿verdad?, y dentro de un sistema, una ciudad, quiere rebelarse a todo esto, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, van a venir multas, van a venir infracciones, ¿verdad? Van a venir clausuras. Y entonces esto va a salir todavía más caro. Y ahí sí debería, ahí sí va a salir todavía más caro enfrentarse por un lado al orden y la justicia que está decretada, ¿no? Así es, incluso hasta la cárcel, ¿no? Hasta la prisión, ¿verdad? Porque ya ahí después entran en violaciones como fraudes, ¿no? Fraude, evasión de impuestos y cosas de este tipo. Bueno, entonces Yeshua nos enseña que dentro del mundo en el que vivimos y que el Padre ha puesto regulaciones, tengamos que vivir dentro de ellas, siempre y cuando, que dijimos, no sean injusticias, no sean abusos, no sean fraudes, no sean ¿qué más dijimos? Pues robos, corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la instrucción de Mashiach. Sobornos también, siempre y cuando no sean tampoco sobornos, así es como dice Efraín por aquí. Y bueno, es parte también de lo por ahora, ¿no? Y hay muchas cosas así. Hay muchas cosas, como hemos calificado, hay cosas inmorales y hay cosas morales. Pero hay cosas amorales, ¿me entienden? Hay cosas amorales. Y hemos hablado de muchos ejemplos de nuestra vida así, como el vivir, el ir, el venir, el comer. Ya hemos hablado también que sabemos que hay una dieta kasher, pero hay un montón de alimentos que podríamos decir, entran dentro de lo kasher, del kosher, pero por otras circunstancias no son kosher. Igual la vestimenta, ¿verdad? La ropa, cómo uno viste, hay cosas inmorales, hay cosas morales, hay cosas amorales, ¿verdad? Etcétera, los colores, las pertenencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas. Entonces, tratar de buscar el equilibrio, tratar de ver en la enseñanza lo importante. Mateo 18, vámonos al capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo, ¿quién es entonces el mayor en Malkut Hashamaim, en el reino de los cielos? ¿Quién es entonces el mayor en Malhut Hashamaim, el reino de lo sublime? Vamos a los conceptos del reino. Shamaim es lo sublime. Acuérdense que está traducido como los cielos, lo sublime, ¿verdad? Cuando decimos Avinu Sheba Shamaim, nuestro Padre que estás en lo sublime, que moras o que habitas en lo sublime.
hablamos de esa conexión del Todopoderoso arriba, su autoridad, su poder conectado abajo a través del Mesías. Vamos a recordar, ahora por ahí una persona que ya saben, empezó a hacer acusaciones de todo tipo, así, inventos, cosas locas, que hasta el Mateo de Shem Tov ya está calificado como adoración de dioses ajenos e ídolos, que porque cuando yo digo Shamaim, Avinu Sheba Shamaim, estoy hablando de una deidad, de no sé dónde, que estamos adorando dioses falsos y cosas de esas raras, y bueno, X. No tiene ningún concepto ni entendimiento del hebreo, ¿verdad? Ni nada. Y bueno, Shamaim, Sheba Shamaim, que moras en lo sublime. Vamos a regresar a este concepto, ¿verdad? De los cielos, del reino. Otra vez, ¿qué es el reino? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es ese concepto? ¿De qué está hablando? ¿De algo subjetivo, así, que no tiene nada que ver con la realidad y que es como ¿cómo se puede decir? Esotérico y cosas de esas? ¿O es algo real? ¿Es algo incluso tangible, aunque sea espiritual? Es algo que se vive y que se hace. Porque los Malahim, Elohim, es decir, los mensajeros o los ángeles del Todopoderoso, aunque sean seres espirituales, ¿eso quiere decir que todo sea subjetivo? ¿Acaso ellos no obedecen o sí obedecen? La obediencia es solamente subjetiva, es algo volátil, es algo irreal, o es una realidad. Es una realidad, por supuesto que es una realidad, ¿verdad? Obedecer, si los Malahim, Elohim obedecen, quiere decir que el reino de los cielos es una realidad, ¿verdad? Porque ya saben que hay, por otro lado, hay personas que dicen que esto del reino de los cielos y lo espiritual y esas cosas no existen, todo lo quieren ver aquí abajo en la tierra, todo quieren aquí, una espada, una corona, un cetro, un trono, un templo, un reino, soldados, ejército, tierra, gobierno, todo aquí abajo. Pero el principio del poder del Creador está en los cielos, y aunque es espiritual, es elevado, está en lo sublime, también es tangible en el hecho y en el sentido de que es muy real, De esta manera vamos a entrar otra vez a este concepto, porque aquí vienen los discípulos y le preguntan quién es el mayor en Malhut Hashamaim, en el reino de los cielos. ¿Y a qué reino de los cielos se estaban refiriendo? Fíjense, no estaban hablando de algo en los cielos solamente, sino algo en los cielos que ya se estaba proyectando en la tierra a raíz del mensaje de Yeshua y de que él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y vamos a enseñar un principio, vamos a aprender un principio que nos enseña aquí Mashiach, de que definitivamente, otra vez, él acercó ese poder, esa autoridad, esa presencia, ese reconocimiento del Creador a la tierra. Eso es su reino. Someternos a él, sujetarnos a sus mandamientos y reconocerle a él, saber quién es él. Como aprendimos ayer, ¿verdad? Recordando las palabras de él mismo a través del profeta. Reconózcase aquel no en sus fuerzas, ni en lo que tiene, ni en lo que sabe, sino en conocer al Creador, ¿verdad? Y en entenderlo. Entonces, cuando le preguntan aquí sus talmidim, vamos a ver que realmente están hablando ellos de algo que ya se estaba manifestando en la tierra, pero que todavía ellos no podían poner, ¿verdad?, en concreto cómo se iba a realizar aquí en la tierra. Porque le empiezan a preguntar sobre jerarquía. Y la pregunta aquí es jerárquica. ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor en Malhut Hashamaim? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y dice él, Yeshua, y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos, a un niño.
Y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en Malhut Hashamaim. Así pues, cualquiera, vean, que se humille como este niño, ese es el mayor en Malhut Hashamaim. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. A mí me recibe. Bueno, número 1. Le preguntan quién. No le preguntan los gentiles. No le preguntan los incrédulos. No le preguntan los fariseos. Le preguntan sus talmidim. Sobre ese reino que ellos ya estaban escuchando. Sus discípulos, así sus alumnos. Sobre algo que ya venían escuchando. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es así. Se compara con esto, se compara con lo otro. Y aquí tenemos, por supuesto, de parte de ellos, un concepto torcido, que igual nosotros lo teníamos, en base a, en parte del dispensacionalismo, en parte del judaísmo mesiánico, del judaísmo ortodoxo, talmúdico, del reino, ¿verdad? Ellos también pensaban que el reino que esperaban era como el fariseo. Y a veces me preguntan sobre esto. Hemos dado una clase sobre el reino de Yeshua versus el reino fariseo rabínico. Es una clase de dos temas, de 2 videos que está por ahí, que quiera escucharlo, vea ampliamente las diferencias entre el reino de Mashiach, Yeshua, y el reino que los fariseos siempre han predicado hasta el día de hoy. Ajá. Entonces, número 1, le preguntan sus discípulos, a raíz de que ellos ya estaban escuchando el reino de los cielos se ha acercado, y aquí el reino de los cielos es semejante a, y empieza a explicar, les empieza a revelar, el reino ya está aquí, les empieza a decir que él mismo estaba trayendo el reino, y entonces él todavía con algunos conceptos farisaicos le preguntan, ok, ¿y quién es el mayor en el reino? Porque ellos ya estaban hablando de posiciones, ¿verdad? De jerarquía. Más adelante vamos a ver quién está a tu derecha y a tu izquierda. Y entonces él empieza a hablar y empieza a ponerles como ejemplo a un niño. Ya hemos hablado también de esto, ¿verdad? Los niños como característica esencial es la naturaleza inocente, ¿verdad? Niños que son muy naturales al oír, al hablar, al pensar. Todavía podemos ver esto en los niños al día de hoy. Yo creo que los que tenemos niños en casa todavía podemos ver esta inocencia, ¿verdad? Es esta naturaleza. Cuando les hablamos, por ejemplo, de los milagros de la Torá, del Eterno, cómo se quedan perplejos, imaginando y creyendo todo con toda realidad. Ajá, inocentes, ¿verdad? Así, cuando nosotros les explicamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y ellos están escuchando la Torá y están viendo las historias de la Torá, de la Escritura, de los profetas, y se queda perplejo, Joela se queda así, y piensa, imagina, y lo está imaginando. Y eso es algo hermoso. Pero ¿qué pasa cuando ya somos grandes y a alguien le quieres enseñar una historia de la Torá, un milagro? Lo primero que vemos es cara de incredulidad. ¿A poco pasó eso? Ay, no te creo. No, ¿qué se me hace? Ay, eso es pura mitología. Y empiezan a decir eso. ¿Cierto? Yo creo que cuando andábamos en nuestras épocas de incredulidad, o algunos que estuvieron por ahí en el ateísmo, ¿verdad? Cualquiera podría decir, no, sí, yo no creía nada de eso. Yo creía que era todo mitología, eran cuentos. Pero lo que hace Yeshua con poner a ese niño y después y antes suele usar el concepto de niño a sus discípulos como aquellos que tienen un corazón, aunque sean adultos, tienen un corazón tierno, un corazón sencillo, humilde, que escucha y que cree. Que escucha y que cree la palabra del Eterno a través del Mesías. Él suele calificar a sus discípulos como niños. Y cuando hemos hablado de esto, hemos dicho el desafío para nosotros es que sigamos siendo como esos niños cuando leemos la escritura, cuando leemos las palabras de Yeshua. Como esos niños que creen, que cuando Él dijo, he aquí el reino de los cielos ya está entre la humanidad, nosotros creamos con toda confianza, con todo nuestro corazón, con todo el entendimiento y digamos, aquí está el reino,
Aquí está la presencia del Todopoderoso en nosotros, que ha venido a habitar, nos ha perdonado y nos ha permitido ser parte de su familia. Eso es ser como niños. Creer como niños también es que cuando Yeshua dijo, volveré y os tomaré para conmigo, porque voy a preparar un lugar donde habita el Padre para ustedes, para que donde yo estoy allá con el Padre ustedes estén. Y creamos, eso es creer como niños. Eso es poner nuestra confianza, seguridad, esperanza, eso es fe. Seguridad, permanencia, fidelidad, confianza, ¿verdad? Emuná. Queremos creer como niños. Entre más sencillos y humildes buscamos ser, porque nuestra condición, por supuesto, nuestra condición humana, ¿qué es? Es todo lo contrario, es egoísta, egocéntrica, presumida, ¿verdad? Derrochadora, incrédula. Y tenemos que destruir, por supuesto, esa parte terrenal. Pero Yeshua hace ahí un profundo hoyo, ¿verdad? En las ambiciones de todo ser humano cuando los discípulos hablan de jerarquías. ¿Quién es el mayor? Yeshua toma un niño y asemeja esa inocencia, esa fidelidad, esa sencillez, y dice, el que sea como un niño, ese va a ser el mayor. Dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Yo no sé, yo no puedo imaginar la escena, pero por supuesto que este texto a mí me deja una pauta para imaginar el escenario. Imaginar el escenario. Piensen por un momento, esta gente que le rodea, son discípulos, hay más que los 12, ¿verdad? Hay discípulos y sus discípulos, y entre ellos, aquí no dice quién, regularmente, el que se atreve es Pedro. ¿Ok? Yo no sé en sus versiones si alguna de esas haga alusión a algún discípulo, ¿verdad? Pero dice se acercaron los discípulos, ¿verdad? Regularmente es Pedro el que suele a veces meter la pata, como decimos aquí, ¿verdad? Coloquialmente. Aquí no dice quién, pero dice que se acercaron sus discípulos. Tampoco dice que los 12 exactamente, porque a veces dice, y vinieron los 12, fueron los 12, se acercaron los 12. Aquí simplemente discípulos. Bueno, vamos a tratar de pensar en el escenario. Pensar en un escenario. Está Yeshua y están discípulos de él. Y hay quienes piensan todavía en este concepto jerárquico y le preguntan quién va a ser el mayor. Entre los discípulos, por supuesto, hay personas, hay familias tal vez, y hay niños. Ahora, imaginen por un momento, él toma un niño y entonces ven, jovencito, ponte aquí, miren, simplemente él vino. Yo lo llamé y vino. Le dije, ponte aquí, y se puso aquí. No dijo, a ver, ¿qué traes? A ver, espérame, a ver, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué traes en la mano? No dijo eso. El niño no dijo, a ver, algo te traes, a ver, no, a mí no vas a caer con sorpresas. No dijo eso el niño se acercó. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le dijo a sus discípulos, síganme, vengan? Dice que dejaban todo y le seguían. Aquí yo estoy pensando, y ahí va, aquí yo estoy pensando que él tiene a los 12 cerca. Y alguien muy atrevido le ha preguntado, a ver, ¿quién es el mayor en el reino? Yo me atrevería a pensar que era alguien fuera de los 12, porque discípulos de él tenía más que los 12. Pero me atrevo también a pensar que cuando toma un niño y hace la comparación, le está enseñando a otros más discípulos. Otros más discípulos que estaban en esa cierta incredulidad. A ver, ¿cómo es esto del reino? A ver, ¿quién es mayor? ¿Cómo está la jerarquía? A ver, ¿quién eres tú?
quién es el segundo, quién es el tercero, todo esto, cómo va a estar el gabinete, ¿verdad? El consejo, todo eso. Y entonces yo pienso que cuando toma lo del niño y después dice eso, y el que reciba un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, estoy tratando de pensar, ¿verdad? En un mensaje más allá de solamente recibir a un niño, sino más bien de expresar que sus discípulos han sido como esos niños que le siguen, que creen confiadamente, con sencillez, ¿verdad? Con honestidad, con sinceridad, y que son asemejados a niños. Y que Él iba a enviar como emisarios, Yeshua iba a enviar como emisarios, que después ya son emisarios, Sheliahim, o apóstolos, como dice en griego, apóstoles, y que habría que escuchar el mensaje de ellos porque el Mesías los ha enviado. ¿Me entienden? ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué me posiciono en esta forma? Porque una de las cosas que hasta el día de hoy, ¿verdad?, van a repercutir en nuestra vida de creyentes, independientemente de la instrucción que Yeshua nos ha dado, es el testimonio de ellos, en el cual encontramos estos textos que se llaman evangelios. Y por supuesto cartas que vemos de ellos y que hablan del Mesías con toda sinceridad y creencia, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿y nosotros qué pensamos también de esos emisarios? Porque ciertamente el Mesías habló y le creemos. Pero ellos dan testimonio del Mesías y ¿le creemos o no le creemos? ¿Saben? Hay muchas de las cosas que hoy día sabemos porque el Eterno los ha usado a ellos para conocer la vida del Mesías y su enseñanza. Pero lamentablemente hay muchas cosas, y entre ellas casi la mayoría, que se está poniendo en tela de duda solamente por creer a los fariseos. A los fariseos estoy hablando del movimiento judaizante, talmudista, rabínico, ¿verdad?, que está quitándole la autoridad a las palabras del Mesías y a sus emisarios para escuchar a los rabinos y a los rabam y a los jajamim. Entonces, aparte de aquí, Yeshua nos enseña, ¿verdad?, que nuestra comparación para ver si pensamos como niños o si somos aptos para el reino es compararnos con un niño, si somos así de creyentes, de sinceros, de naturales, ¿verdad?, de confiados y creemos o no, o somos unos ateos, ¿verdad? Porque la verdad es de que cuando ya somos adultos solemos caer en esas crisis, ¿verdad? Podemos tener la escritura muy presente, pero podemos vivir una vida de ateos en nuestra vida, sin confianza, sin esperanza, ¿verdad? Sin confianza y esperanza en el Padre a través del Mesías, y creyendo que nuestra vida es muy independiente en el mundo, que dependemos del sistema, que dependemos de los amigos, que dependemos, ¿verdad?, de lo material, que dependemos solamente de las cosas de afuera. Y esa es la parte que nos corresponde cuestionar en nuestra vida a cada uno. Si realmente vivimos por fe, confiados de que el Padre hace todo para nosotros, a favor de nosotros, siempre y cuando estemos en obediencia, por supuesto, y santidad, o vivimos de incrédulos. Entonces Yeshua enseña a sus discípulos, ahí no hay gentiles, ahí hay discípulos de él, y pensando en que hay más de 12, o más de los que son los 12, por supuesto que nos enseña a todos a examinarnos y ver si somos como esos niños que creemos confiadamente en el Maestro, en el Mesías. Pero no solo eso, hay dentro de los discípulos algunos que van a pasar a ser ¿qué? Gente que hace tropezar a los que están creyendo. Vean lo que dice Mateo 18:6. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, hablando de sus mismos discípulos, porque dice que creen en mí,
¿Se dan cuenta? Usa un niño, hace una comparación con sus discípulos y luego dice, pero el que haga tropezar a alguno de los que creen en mí, de los que ya creen en mí, dice, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, las que mueven un asno, dice esta versión, y esas piedras de molino, yo no sé cuánto pesan, pero unos 800 kilos, una tonelada o más, fácil, una tonelada fácil, bueno, ya ni siquiera, póngale simplemente 100 kilos, que no creo que pese, me imagine 100 kilos, amárratela y lánzala al mar, pues te vas con ella. Entonces dice, el que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Y vean lo que dice luego, hay del mundo por sus piedras de tropiezo. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y bueno, aquí entra, aprovechando, ¿verdad?, toda la circunstancia, entra en algo muy interesante. Y algo que repercute hasta el día de hoy en nuestras vidas. Ser tropezadero. Ser tropezadero, hacernos tropezar, o haber sido tropezados con algo, con alguien. Yo creo que estamos en una situación en nuestra generación tan difícil, tan desafiante, que por supuesto tenemos que ser radicales, pero tenemos que ser también muy cuidadosos, ¿verdad? Porque ciertamente todos venimos de un tropezadero, yo creo que podría decir, inigualable en nuestra vida, ¿cierto? ¿Y qué es piedra de tropiezo? Bueno, el católico, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo porque aquí vale la pena empezar a pensar cómo es nuestra vida y cómo es que creemos hacia afuera. Vamos a poner un ejemplo. Un sacerdote con sus feligreses. Sus feligreses están muy, muy contentos. Y van a las misas y son muy fieles y están ahí venerando, ¿verdad?, a la Virgen, a los santos, a la cruz, los días y todo eso, y están muy bien. Pregunta, que llegue alguien y que le hable de la Torá, y que le hable del Mesías, y que lo saque de ese sistema religioso, ¿es hacerlo tropezar de Cristo? Pregunta. Sacarlo de ese sistema es hacerlo tropezar. Bueno, los sacerdotes seguramente dirán, eres piedra de tropiezo para mis feligreses. Bueno, el pastor cristiano puede decir lo mismo, eres piedra de tropiezo para mis feligreses. El líder de los testigos de Jehová, el líder de los mormones, el líder de los adventistas, el líder de los mesiánicos, de los efraimitas, de los nazarenos, de todo, cualquier nombre que le pongan, puede decir lo mismo. Está siendo piedra de tropiezo. Bueno, yo creo que primero, número uno, tenemos que centrarnos en lo importante. ¿Quién es la roca? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es la verdad y vida? El camino al cual tenemos que ir y del cual no tenemos que tropezar en nuestro camino. ¿Ok? Porque cuando yo hablo de esto tenemos que ser muy claros. Y por supuesto que yo no quiero ser piedra de tropiezo para nadie de ustedes. Nadie de los que está aquí. El Eterno me libre de hacer tropezar a alguien. Porque hay gente por allá afuera en el cristianismo que dicen que somos de tropiezo para algunos. Porque si decimos algo contra la Navidad, contra Janus, contra Halloween, contra el Día de Muertos, contra cosas de esas, y hacemos sentir mal los corazoncitos fieles a esas tradiciones, dicen que estamos siendo piedra de tropiezo para ellos al Señor. Entonces, yo creo que más bien, primero vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Quién cree en qué
¿Y qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado de lo que decimos? ¿Ok? Porque, por un lado, yo no puedo decir nunca que las personas que me llegaron a hablar de la verdad fueron piedra de tropiezo en mi vida, de tal manera que me sacaron de mi iglesita y de la fidelidad a un pastor y a un sistema. Al contrario, puedo decir gracias porque aportaron a mi vida para salirme de ese sistema de engaño, porque más bien ahí yo estaba tropezando en el Mesías y no estaba llegando al Mesías y me estaba perdiendo de llegar al Mesías y llegar a la obediencia al Padre. ¿Qué les parece? Entonces, aquí vamos a poner las cosas en su lugar. Aprovechando Yeshua esta circunstancia, esta situación, él dice, mis discípulos son como niños, han creído. Y hay discípulos que han creído en mí, pero hay de aquellos hombres que hacen que esos discípulos que creen confiadamente empiecen a tropezar por algo que les digan. Es decir, aquí la realidad es que el Mesías ha sido enviado, es enviado del Padre, es el Redentor, es el Hijo del Eterno, ha venido a ser un corbán para nosotros, un Goel, un Redentor también, y nos ha dado promesas, esperanza, tanto en su muerte, su resurrección, su ida y su regreso. Creer en todo lo que Él ha dicho es creer confiadamente como niños. Pero hay de aquel que se ha acercado y ha dicho, no, eso no es así. No, ¿cómo puedes creer eso de las moradas eternas? ¿Cómo puedes creer eso de la redención, de que Él puede morir por alguien más? ¿Cómo puedes creer eso de que... Y cuando empiezan a hacer eso, ¿verdad? Y empiezan a introducir tanto religión, y especialmente yo lo digo porque si ya hemos salido de tropezaderos teológicos romanos, han venido personas a hacer tropezar a muchos que creen sencilla y sinceramente, como dice Shaul, ayer también lo mencionamos y hace 15 días lo mencionamos, dice, pero temo que como la serpiente sedujo a Java, dice, que vuestros sentidos y vuestra sincera fidelidad al Mesías también sea seducida. Y esto es algo tremendo. Yo creo que el propósito de los que tenemos la oportunidad de estar compartiendo la Escritura y sobre todo a Yeshua es de que seamos tan directos y tan ecuánimes en hablar de que el propósito es el Eterno a través de Yeshua, a través de sus dos testigos, la Torah y el Mesías, cuyo medio es el Mesías para llegar al Padre y es el objetivo final, el propósito final, lo que Él los tiene reservado en su poder y en su majestad en los cielos. Y eso debe de ser. Pero si viene alguien más y dice, no, eso es una locura, eso es subjetivo, por eso les decía al principio, los malajim cuando obedecen es una cosa subjetiva, volátil, que no funciona. No, es algo real. Entonces, cuando hablamos de ser tropezadero, es que venga alguien y nos mueva o nos remueva de la roca que es el Mesías. Y hay de estos, porque así es como citaron hace rato, ¿verdad? Los que hacen esto, lo que va a pasar es de que esa roca les va a caer encima y los va a destruir en el día del juicio. Esa roca que es el Mesías. Entonces, las palabras de Yeshua aquí están haciendo alusión a que nosotros hemos creído sencillamente, sinceramente, fielmente, nuestros sentidos, ¿verdad?, asegurados con el Mesías, pero que hay de aquellos que han sido piedra de tropiezo para persuadir a creyentes sinceros o sencillos para finalmente llegar a negar a Yeshua. Y bueno, y otra vez, como les dije desde un principio, esta serie tiene como propósito, aunque por supuesto develar y
y exhibir y desmentir muchas cuestiones romanas sobre la fe, el teshuvá, la gracia, el perdón, la esperanza y todo eso. Y la Torá también de poner en evidencia todo ese sistema judaico introducido en muchos movimientos mesiánicos y raíces hebreas que han tenido como propósito hacer tropezar a creyentes sinceros y de tal manera que lleguen hasta el día de hoy a negar a Yeshua, ¿verdad? A negar a esos que fueron como niños, que creyeron confiadamente y que ahora incluso hasta le llaman falso Mesías y embustero y estafador. Hay de ellos que los hicieron tropezar. Y es que aquí vemos una vez más lo que dice la Escritura, ¿ok? Son llamados, pero lamentablemente también envueltos en engaños y sus sentidos cambiados y finalmente niegan al Mesías. Entonces, Yeshua aquí está alertándonos. Cada vez que nosotros abramos nuestra boca, cada vez que hay alguien escuchando, tenemos la responsabilidad de que sea afirmado más a la roca que es el Mesías y a la obediencia que está en la Torá. Ese tiene que ser nuestro propósito cuando hablemos de la buena nueva. Mucha gente que presume que predica el Evangelio, que van de misioneros, que van por aquí, que van por allá, pero lamentablemente pues también llegan a ser piedra de tropiezo, porque como dijo Yeshua a los fariseos, ustedes que recorren mar y tierra para ser conversos, dice, los hacen doblemente merecedores del lago de fuego. Eso es una cosa tremenda. Yeshua le dice a los fariseos, ustedes que recorren mar y tierra, que andan como misioneros, buscando por aquí y por allá, y convirtiendo a gente, dice, la hacen merecedora doblemente del lago de fuego. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos misioneros, su propósito no es llevarlos a hacer teshuvá al Padre a través del Mesías y a la santidad y la obediencia, sino persuadirlos para meterlos a sistemas religiosos, hacerlos religiosos y fieles a un sistema terrenal donde hay un líder que se está beneficiando. Y eso también es hacer tropezar. Así que por las dos vías hay piedras de tropiezo. Hay de aquellos porque la roca les va a caer y los va a despedazar. Y el Eterno nos libre de ser tropiezo. Más bien, tenemos que al abrir nuestra boca hacer que los que escuchen sean afirmados más y más a la obediencia y al Mesías mismo, a Yeshua. Si hay del mundo, dice, si otra vez regreso al verso 7, si hay del mundo que causa tropiezos, imagínense, ¿verdad? Hay de aquellos entonces por los cuales viene ese tropiezo. Por otro lado, empieza a hablar de otro tipo de tropiezos también. Mateo 18:8, vean. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatela y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies. Que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y luego habla del ojo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos, ser echado en el lago de fuego. Ahora, aquí también está hablando, por supuesto, en figuras. Ya sabemos que hay movimientos que esto lo agarran literal y dicen, sácate los ojos, sácate uno, luego sácate el otro, quédate ciego, ¿verdad? O móchate las manos. Y hay países que implementan eso, a los ladrones, vámonos, les cortan una mano, y si siguen, vámonos, la otra. ¿Qué está hablando aquí Yeshua? ¿Eso dice la Torá? ¿O estos son los nuevos mandamientos? Aquí me gustaría que todos aquellos cristianos, ¿verdad?, que dicen, es que Cristo dijo, mira, han oído, ahora yo os digo. Deberían de aplicar esto, ¿verdad? Si son muy fieles, si son muy... Es que Cristo dijo, bueno, te hace pecar un ojo, sácatelo. Me gustaría que aquí sí fueran muy literales. Aquí sí fueran muy literales, ¿verdad? A ver que hagan esto. Ahora sí no lo van a decir. Ay, no van a decir. Eso es literal. Eso es, van a decir, eso es alegórico. Eso... Bueno, entonces,
Si es alegórico, finalmente vamos a ver qué significa también esto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Vean lo mismo. ¿Qué es caret? ¿Qué es cortar? ¿Qué es el tropiezo? ¿Qué significa el pie? ¿Qué significa la mano? Si tu mano, si tu pie. ¿Qué significa la mano? ¿Qué significa el pie? ¿Ok? ¿Se acuerdan que lo hemos visto en la Torah? La mano es, ¿qué? Tu voluntad. El pie es tu caminar. Los ojos, ¿qué es? También se habla de la lámpara, ¿verdad? La generosidad también, que tiene que ver con lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que está hablando aquí Yeshua? Está hablando de lo que somos y cómo somos. Por ejemplo, si tu voluntad, cómo eres tú, cómo actuamos nosotros, nos lleva a desviarnos, entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra voluntad? ¿Qué dijo él? Dice, niégate a ti mismo. Ahora, por otro lado, ya vemos que esto no solamente es pura gracia, ¿se dan cuenta? También ya hemos hablado de esto. Aquí dice Yeshua, actúa, eso son obras, eso es obra, eso es algo. ¿Se dan cuenta que no es subjetivo? El reino de los cielos no es subjetivo, es actúa. Entonces, si tu voluntad, si tu caminar, ¿verdad? Si tu percepción del mundo o tu generosidad o por lo contrario tu no generosidad te hace tropezar, si hay algo en ti que te hace desviarte, tropezar, niégate a ti mismo, quítatelo. Córtalo. Cuando dice córtalo, caret, quiere decir quítalo de tu vida porque te va a llevar al hoyo, como finalmente también después lo va a decir, ¿verdad? Un ciego guiando más ciegos y todos van al hoyo. Entonces, no necesariamente está hablando aquí de mutilarse el cuerpo, porque finalmente alguien que tiene pecaminosidad en su vida va a sacarse un ojo, va a sacarse el otro, va a quitarse una mano, la otra, un pie, el otro, y va a quedar nomás ahí el tronquito, ¿verdad? Y aún así va a estar pecando. Ahí va a estar pecando de todos modos. El punto aquí es, más bien, por eso Yeshua también enseñó, es del corazón donde provienen todas las cosas. ¿Verdad? Del perverso corazón, dice el Eterno a través de Jeremías, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora que hemos estado compartiendo sobre todo esto, hemos visto que lamentablemente es el corazón el que gobierna muchas de las tradiciones el día de hoy. Ay, el Señor no ve el árbol, dice ahí un predicador, ¿verdad? El Señor no ve el pino, ve tu corazón. Así que puedes celebrar Navidad porque Él no ve el pino, Él ve tu corazón. Pues sí, casi, ay, Él no ve tus fornicaciones, él nada más ve tu corazón cuando estás ahí en la iglesia postrado. Él no ve tus tranzas y tus robos, Él nada más ve tu corazón. Él no ve tus palabrotas o tus desvíos o lo que sea, Él ve tu corazoncito y ahí, eso te acepta ahí. Engañoso es el corazón, perverso, dice el Eterno, más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Entonces, de ahí proviene. Y cuando Yeshua está hablando de dar caret, voluntad, caminar, deseo, ojos, vista, está diciendo, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Que no haya nada en ti, en mí, en nosotros, que sea un tropiezo. Es decir, nosotros mismos podemos ser tropiezo para nosotros mismos. Fíjense, aquí podríamos decir, bueno, nos estamos cuidando de aquel, de lo que dice, de la religión, del rabino, del fariseo, del otro, pero también hay que cuidarnos de nosotros mismos, de nosotros no ser tropiezo para nosotros mismos. Y cuando nos negamos a nosotros mismos, y ahí va otra vez lo que ya hemos aprendido de Yeshua, es de que quitamos nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestro caminar, nuestra voluntad, y ahí está, ¿se dan cuenta? Quitamos nuestra voluntad, nuestros caminos, nuestro caminar, nuestros deseos, ambiciones, para entregar nuestra vida al Eterno a través del Mesías. Ahí ya quitamos todo tropezadero también. Y así es, como dice Gerardo, porque nuestro principal enemigo y tropezadero somos nosotros mismos. Por eso tenemos que negarnos a nosotros mismos, como dice Shaul,
En otras palabras, tenemos que morir cada día a nosotros mismos. Qué difícil es para todos, ciertamente. Pero entre más lo hagamos, mejores resultados tendremos. Morir a nosotros mismos cada día para hacer la voluntad del Padre a través de el Mesías Yeshua. Y sigue diciendo, mirad que no despreciéis, dice, a uno de estos pequeños, y vuelve otra vez a sus discípulos, porque os digo que los malahim, dice, de Elohim, que están en Shamaim, en lo sublime, contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y uno de lo que pesa más, por eso es muy serio esto, y comenzando por un servidor que tiene la oportunidad de compartir, que lo que compartamos, lo que hablemos, lo que hable, sea para afirmar más en el Mesías y en la obediencia, en la santidad y en la esperanza, porque si el Mesías vino a salvar, incluido a dar la promesa del Padre a todas las naciones, por esa promesa que se le dio a Abraham, para bendecir a las familias, y yo soy piedra de tropiezo para hacer todo lo contrario, yo estoy más condenado. Yo soy el primero condenado aquí. Entonces, si Él ha venido a salvarnos, porque nos habíamos perdido, pues nuestro llamado, y es que ni siquiera es lo menos o lo más que podamos hacer, sino que nuestro llamado a hacer esto es lo que tenemos que hacer, es que demos bien el mensaje de Teshuvah, de volver al Padre, del reino de los cielos y del Mesías Yeshua. Afirmarnos bien al Mesías. De otra forma, estaríamos en un tremendo riesgo. 8:12, ¿qué os parece? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas, y aquí va a explicar, y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada. Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Ahí está. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos que han creído. No es la voluntad de Él. Otra vez repito, esto es tan directo y tan sencillo y tan real que no es la voluntad del Padre que nos perdamos y que estemos perdiendo a otros, sino que más bien estemos afirmándonos en la roca que es el Mesías, porque esa es la voluntad de Él, ¿verdad? Ser rescatados todos. Y luego habla sobre el perdón, 18:15, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más. Para que toda palabra sea confirmada por 2 testigos, por boca de 2 o 3 testigos. Si se rehúsa escucharlos, dilo a la congregación, y así también. Y si también se rehúsa escuchar en la congregación, sea para ti como un gentil, como el recaudador de impuestos. Aquí viene otra parte, cuando hay un conflicto entre creyentes, y hay ofensas, y hay reprensión, ¿verdad? Y hay un juicio, hay un reclamo. Bueno, ¿cómo se hace en esas circunstancias? Ahora, actualmente, nosotros que nos movemos a raíz de esos medios electrónicos, no deja de ser diferente, déjenme decirles. Algunos de ustedes que han estado con nosotros se han dado cuenta de algunos conflictos incluso que ha habido aquí, con un servidor también, y siempre tratamos de llevar un orden. Y yo me ha tocado eso, tener comunicación, a ver, la parte afectada, la parte que reclama, la parte que dice algo, ok, vamos a entrar en comunicación. Y muchas veces se hacen los ofendidos, ignoran. Bueno, recientemente, ya saben, había una persona que ha querido involucrarse y querer tener liderazgo y control y maneje aquí y allá, y pues le hemos tenido que decir, ¿sabe qué? Aquí no es así,
y menos mujeres pueden posicionarse y querer controlar todo. Y bueno, se fue muy frustrada y ofendida y empieza a hacer serias acusaciones mentirosas y todo eso. Y tuve que seguir un orden. Primero, ok, voy a comunicarme. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Jamás contesta. Bueno, voy a proceder haciendo uso de testigos. Jamás contesta. Bueno, voy a tener que decirlo a la congregación, a los que estamos aquí. Por eso di una noticia un día. Es una pena. Se esconden y se hacen las víctimas. Y no, y ni incluyendo testigos, ni haciendo un aviso, nada, y al contrario, por allá están derrochando todo, ¿verdad? Su odio y su impotencia. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué dijo Yeshua? ¿Sabes qué? Pues no hay de otra, tómalo como un gentil, como un publicano. Pues lo siento, ya uno hace lo posible. Comunicación, búsqueda. No, bueno, testigos, vamos a incluir testigos, a ver, personas que digan, ok, aquí está la parte, está buscando comunicación, no hay nada, pues bueno, ¿qué uno puede hacer? Yo creo que todos hemos vivido esto. ¿Qué es lo que nos llama Yeshua? Bueno, llevar un orden, no darle un cierre completamente, sino bueno, vamos a ver el procedimiento, y si no, carpetazo, vámonos. Incluso lo hemos hecho público aquí a veces, ¿verdad? Como les he dicho, yo no tengo ahí la necesidad de estar dando explicación de todo, pero a veces tengo que explicarles porque gente lo toma a mal. Y pues lamentablemente, pues bueno, tenemos que ceder y sí, ciertamente, ser humildes y vamos a hablar, vamos a ver qué es real. Vamos a ver qué es real y qué son inventos y qué son murmuraciones, chismes y mentiras para destruir algo que pues el Padre permite que se haga. Pero bueno, finalmente Yeshua dice, con toda autoridad, dice, ¿sabes qué? Si no quiere ponerse en orden, si no quiere escuchar, y ni siquiera quiere testigos, si quiere hacer las cosas como bien se le da la gana, inventando y todo, ¿sabes qué? Trátalo como un gentil. Así dijo Yeshua. Entonces lo siento, pero bueno, es algo que incluso pues ni siquiera hemos llegado a veces a eso, pero Yeshua dice, cuando de plano demuestra que no es una oveja, pues es un cabrito, trátalo como un cabrito. Trátalo como un gentil, ni modo, lo siento. Y sigue diciendo, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este otro texto, ¿verdad?, que tiene que ver con autoridad. ¿Por qué? Porque si hay un reino de los cielos que se ha acercado, en el cual estamos inmersos, todo lo que llevemos a cabo en base a la enseñanza de Yeshua y la autoridad de él será confirmado arriba. Porque todo lo que es confirmado arriba en el reino de los cielos también es confirmado aquí abajo. Si allá arriba los malajim dicen Yeshua es el Adón que ha puesto el Eterno sobre toda la creación, aquí abajo decimos Yeshua es el Adón que el Eterno ha puesto sobre toda la creación. Si acá abajo decimos Yeshua es el Ben Elión que vino a ser un Goel, allá arriba también dicen lo mismo, es confirmado. Lo que está diciendo aquí es esto: el reino de los cielos se ha acercado, y esa es una instrucción que Yeshua nos da, y que si nosotros lo hacemos vigente aquí, es porque arriba lo están confirmando. O arriba lo han dicho y aquí lo confirmamos nosotros. Y ciertamente Yeshua aquí está diciendo, unas son ovejas y otras son cabritos, no hay de otra. Y más nos vale ser como niños para proceder como niños y finalmente seamos calificados como niños. De otra manera vamos a ser calificados como cabritos, como cizaña o como incrédulos, como gentiles. Aquí dice, ¿verdad? Trátalo como recaudador de impuestos. Bueno, palabras fuertes también, y lo siento, lo hace Yeshua, no lo hago yo. Verso 19, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, en Haaretz, les serán hechos por mi Padre que está en los cielos. Si dos se ponen de acuerdo, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primero que postula? ¿Quién es el primero que viene y procede y postula y dice, el reino de los cielos es acercado, y aquí yo os digo, es Yeshua? Y cuando yo lo secundo, yo confirmo con él, entonces
el Padre actúa. Y si dos de nosotros estamos con Él, nosotros dos acá abajo vamos a confirmar, ¿cierto? Vamos a confirmar. Si somos con Yeshua, uno en Él, porque Él es uno con el Padre, y llegamos a ser uno, o estar en unidad entre el Padre y el Mesías, y otro también está en unidad entre el Padre y el Mesías, estamos en unidad también nosotros, dos. Y si todos los que estamos aquí estamos en unidad a través de Yeshua con el Padre, entonces todos vamos a llegar a ser uno. Ese es el propósito también del Mesías, y aquí por eso también lo apunta. Esa misma autoridad aquí abajo, eso que se confirma arriba, y viene el Mesías para confirmarlo en la tierra, y estamos de acuerdo, y todos estamos de acuerdo en Él y en lo mismo, entonces vamos a lograr esa unidad que la vamos a ver más adelante en Mevaser Yohanan, en donde habla de llegar a ser uno en Él, así como el Mesías es unidad con el Padre, y finalmente todos llegamos a ser uno. Imagínense en el reino de los cielos, imagínense en el reino de los cielos divisiones. Ya no va a ocurrir eso en algún momento. Ya no va a ocurrir eso. Cuando lleguemos allá, ya no va a existir eso. Acá abajo, ¿por qué? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay partidos? ¿Por qué estamos fragmentados? Porque desde que los primeros se despegaron del Padre, y aún con todo lo que el Eterno ha hecho para la humanidad, y finalmente con el Mesías, no se quieren hacer uno con el Padre, por eso los demás se dividen y se parten. Pero para lograr la unidad del Padre, ahí está el Mesías, es el que nos hace uno en Él. Así que nuestro desafío hoy también es buscar esta unidad, confirmar lo que está dicho arriba, para que lo que digamos aquí abajo esté confirmado arriba y todos llegamos a ser uno. Es un reto para todos. Y sigue diciendo, porque donde están dos o tres, y vean lo que dice, además, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí está también Yerusha poniéndonos Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Hay unidad. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el mundo, fíjense que la gente ya no cree. Ya de por sí no cree en el catolicismo por toda su historial, ya saben. En el cristianismo tampoco ya creen. ¿Por qué? Porque están súper, hiper divididos. Ser cristiano no, dicen, no, sí estoy bien, dicen. En el judaísmo pues ni buscan, porque son elitistas, y hay solamente los que se convierten, etcétera, etcétera. Y así muchas más religiones. Pero el reto es que vean un cuerpo unido y el mundo diga, queremos ser de esa familia. Ese es el reto. Que el mundo diga, queremos ser de esa familia. Tenemos un gran reto y tenemos que esforzarnos todavía más para hacer unidad. Ahora, yo quería hablar esto también antes de llegar a donde están dos bajo su autoridad. Está Él. También quería hablar de cualquier cosa que pidan en la tierra les será hecho por mi Padre. Mucha gente cree que puede estar en el Mesías y pueden pedir cualquier cosa. Pero ahí va un planteamiento que también hemos visto antes. Si yo estoy en comunión con el Padre a través del Hijo de Yeshua, somos uno. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir al Padre? Piensen por un momento, pensemos por un momento. Porque mucha gente dice, si estamos en comunión y estamos en Él, y entonces le voy a pedir, ¿verdad? Una residencia y un auto último modelo y un avión, y le voy a pedir riquezas y le voy a pedir en cuenta del banco, y empiezan a pedir en lo material. ¿Será eso que el Padre provoque en el creyente que está en unidad con Él? Yo creo que será todo lo contrario, ¿verdad? Y aquí demostramos también cuál es la voluntad del Padre. Cuando estamos en unidad con el Padre, ¿qué es lo que Él pide de nosotros? Dice por acá que venga pronto, pide unidad, permanecer en su palabra, así es, obediencia. Lo que Él pide simplemente es negarnos a nosotros mismos y someternos a Él, obedecerle a Él, servirle a Él a través del Mesías. ¿Verdad? Misericordia, justicia, así es, obediencia.
permanencia, santidad, esperanza. Entonces los frutos del creyente que está en unidad con el Padre son y deben de ser para su edificación espiritual, no para su egoísmo, no para su ego. Y la otra parte es, además se dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre, otra vez vamos a recordar esto, quiere decir en la autoridad del Mesías. Acuérdense que Beshem, en hebreo, Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre del Mesías, de Yeshua, no es de que, porque digo Yeshua, o porque digo Jesús, o porque digo Cristo, o porque digo Isa, o porque digo lo que sea, es una palabra mágica, no. Porque mucho se ha usado mal en el cristianismo, lamentablemente. El contexto hebreo es, en el nombre de, quiere decir, porque estamos bajo la autoridad de Él, porque Él lo dijo, porque Él lo ha ordenado. Entonces, si lo ha ordenado, Él lo ha dicho, y estamos, porque Él lo ha dicho, entonces Él está ahí. No quiere decir que la palabra sea mágica, no quiere decir porque diga, en el nombre de Yeshua, esto, pues, si no es una varita mágica, ¿verdad? No es así como, ya saben, esas cosas que dicen una palabra mágica y ¡boom!, ya se hizo el milagro, ¿no? Eso es hechicería, así es. No, lamentablemente se ha usado mal este concepto cultural y bíblico, porque Yeshua, por ejemplo, dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. ¿Y qué entendía en el primer siglo? Él viene por orden y bajo autoridad de su Padre que lo ha enviado, porque ni siquiera mencionó su nombre, no dijo yo vengo en el nombre de fulano, así es, y pum, viene el poder, no, sino viene bajo autoridad de. Entonces aquí tenemos que completar este entendimiento. Cuando haya 2 o 3 congregados en la autoridad de Él, por la autoridad que se le ha dado, y esto también quiere decir en unidad, Él está. Por eso decimos que el ecumenismo no funciona. Yo no puedo decir que porque X persona en tal religión que cree en un Cristo, ¿verdad? Y en esas figuras, y en esto y el otro, y ritos y otros días, yo digo, es el Mesías, es Yeshua, es el mismo. Perdónenme, pero eso es ecumenismo, y ahí no está Él. ¿Cómo yo puedo estar en unidad con alguien que a lo mejor le dice diferente, pero es toda una religión diferente, todos ritos, toda una cultura, días diferentes y todas estas cosas diferentes? ¿Será que el Mesías esté ahí? Por eso cuando se empezó a hablar de este ecumenismo, ¿verdad? Religiones en común, que creen que porque, como dicen por ahí algunos cantantes ya cristianos, ¿verdad? Que ya son instrumentos de la jerarquía romana, que dicen lo que nos une. Hay que hablar y pensar las cosas que nos unen. Las cosas que les unen. No el Mesías que les unen. No es el Mesías que le une, sino las cosas que les unen como doctrina. Por ejemplo, y lamentablemente, y perdónenme, las personas que son sinceramente cristianas y que pues no se vayan a ofender cuando hablamos de estas cosas, pero es una realidad, cruda de realidad, perdónenme anticipadamente, pero si ustedes son y tienen en comunión y en comunidad el 24 de diciembre, Nochebuena y Navidad 25, perdónenme, pero ustedes son uno con los papas, con Roma, con el catolicismo. No se vayan a ofender, pero es una realidad. Si ustedes están haciendo todo esto y Año Nuevo y todo eso, con todo ese sistema, ustedes son uno con ese sistema y no pueden ser uno con Yeshua. Perdónenme. No se me ofendan, al contrario, reflexionen y reconsideren. Igual, por otro lado, las personas que agarran el Sidur y quieren estar en la sinagoga, ¿verdad? Y haciendo todos esos ritos y otros cultos y cosas extrañas en el judaísmo o en la Kabbalah, perdónenme también, pero si tienen comunión con otro sistema, tampoco están en comunidad o en comunión con el Mesías, ni con el Padre. ¿Cómo es que
¿Cómo es que tenemos en comunión con el Padre? Pues como Él lo ha ordenado en su palabra y a través del Mesías. Entonces aquello del ecumenismo, ¿verdad? Y todas esas cosas, y ¿saben qué? Ahí no está el Mesías. Yo no puedo creer, ¿verdad? Que líderes religiosos que tienen muy poquitas cosas en común y que todo lo demás se contradice, piensen que puede haber ecumenismo. Yo creo que no. Bueno, a juzgar por cada quien, pero lo que dice Yeshua es esto: quien está en comunión con el Padre a través del Hijo, y por supuesto todo lo que conlleva Teshuvá y santidad, y confirma lo de arriba en la tierra, y lo de acá abajo que se hace es porque se confirma en los cielos, y está en comunión con el Hijo y el Padre, y estamos en comunión, no puede tener comunión con idolatría, con doctrinas, con ritos extraños y con cosas que no son de la Escritura. Así de sencillo. Así que para nuestros amigos cristianos, y que como nosotros lo fuimos y reconsideramos, llegar a ese día 24 de diciembre, de Nochebuena y Navidad y todas esas cosas, lo único que están haciendo ahí es secundar a los papas de que son hermanos separados de ellos, pero siguen siendo sus hermanos. Y no pueden estar sujetos al papa, pero por otro lado decir que no son del catolicismo romano, porque sí lo son, cuando siguen su calendario, sus fiestas, sus idolatrías y todo eso. Y bueno, espero que no se moleste a alguien, pero yo creo que todos recibimos esa exhortación en su momento. Así que si ellos se ponen de acuerdo no por el Padre que está en los cielos, sino por un Padre que está en la tierra y que se hace llamar santo por otro lado. Imagínense, han dejado al Padre eterno por un hombre acá abajo que le dicen Santo Padre. Qué cosa más abominable, como dice Apocalipsis. Un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Bueno, ¿cuánto llevamos? Ya casi vamos a cerrar esta. Vamos a lo que sigue. Y luego dice, entonces se le acercó Kefa y le dijo, Señor, ahora Kefa se quedó pensando, ¿verdad? En la ofensa, en aquella persona que injuria, y me voy a poner de acuerdo, y a ver, fíjense qué interesante. El primer ejemplo que dijo, si una persona está en debate, y bueno, ve y ponte de acuerdo, y si no, con testigos, y si no, dilo en la congregación, con los congregantes o con los hermanos o con la congregación. Dice, y si no, tómalo por gentil. Ahí ya se acabó, es un gentil. Pero el caso de acá tiene que ver no con un gentil, sino con un hermano dentro de la familia del Eterno, del cual que dice Pedro, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo le haya perdonado? 7 veces. Yeshua le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Vamos a ver la parábola para entender mucho mejor esto. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora es una parábola, porque también hay gente que toma esto para decir, ay, yo tengo deudas, ay, pues ya soy creyente, ay, que se me perdonen mis deudas, ¿no? Como dicen aquí, ay, no, pues aquí, mira, tienes que perdonar mis deudas. Si no, el que tú le debes no te va a perdonar. Ya empiezan a hablar de dineros. Yeshua usa esta parábola, pero para hablar de otras, de todo tipo de ofensas. Entonces dice, debía 10,000 talentos, pero no teniendo él con qué pagar, ahí está, sus ofensas, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así se pagara esa deuda. Toda su familia, para pagar esa gran deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Ten paciencia. Se lo quería pagar. Ten paciencia. No está diciendo, perdóname todo, por favor, ya estoy en la gracia, ya no debo nada. Ten paciencia y te lo voy a pagar. Voy a hacer méritos. Pero al salir, dice, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba, diciendo,
paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba lo mismo. Este que había pedido misericordia y decía, voy a pagarlo, ten paciencia, yo te voy a pagar. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Ahí está, injusticia. Así que cuando vieron los consiervos lo que había pasado, se entristeció mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte complacido de tu siervo, así como yo me compadecido, de tu siervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también, dice Yeshua, mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Cuando no hay forma, como dijimos al principio, de buscar el diálogo y con testigos y ante la congregación, y vemos que no hay forma de reconciliar y dar y otorgar perdón, dice Yeshua, bueno, trátalo como gentil. Pero cuando está hablando Kefas aquí de qué pasa con mi hermano, ¿cuánto tengo que perdonar? ¿Cuántas veces? 7 veces. Yeshua dice hasta 70 veces 7. ¿A qué se refiere? Y pone este ejemplo. ¿Qué es lo que está diciendo Mashiach aquí? 70 veces 7. Bueno, regularmente se ha hablado, bueno, y no son 7, son 70, son 490 veces. Ajá, dicen, bueno, no, pues déjame contárselas. Bueno, ahí va 1, ahí va 2, ahí va 3, ahí va 4. Y por un lado hay mucha gente, ¿verdad?, perdonando cualquier tipo de conductas y comportamiento a aquellos que se dicen ser hermanos o creyentes. Y mucha gente faltando y haciendo eso y haciendo lo otro y dejando de hacer. Y creen que es misericordia estar perdonando. Ay, sí, está bien, perdona. Oye, ya me robé, bueno, ya te perdono. Oye, es que atropellé, bueno, te perdono. Es que, mira, defraudé, bueno, te perdono. ¿Ustedes creen que es eso? Hasta llegar a 490 veces. Oye, asesiné a tu hijo. Ay, no te preocupes, te perdono. ¿Ustedes creen que es así? Ay, te perdono. Ay, te perdono. Bueno, eso ya, por otro lado, es abuso de aquel que conoce esta parte y solamente quiere exhibir, ¿verdad?, que se hace falta misericordia y que hay injusticia y quiere todo el perdón de todo. ¿Será esto? ¿O qué es lo que tratará de decir Mashiach cuando pone este ejemplo? Bueno, cuando pone este ejemplo, simplemente está diciendo que el Padre envía a todos un perdón tan grande para nuestras vidas, según sea el camino tan transgresor de nuestras vidas. Cuando estábamos en ignorancia, en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, Él envía a su Hijo para nosotros recibir perdón y no condenación. Sin embargo, Yeshua dice que tenemos que actuar con los que nos ofenden de la misma forma, pero esto no quiere decir que caigamos en abusivos, que estén buscando perdón todo el tiempo, ¿verdad?, por todas las cosas, ¿verdad?, sino tener la consideración de cómo el Padre nos perdonó y haya personas que nos hayan ofendido y que son hermanos, dice, podamos también brindarles el mismo perdón de toda su deuda y no haya ¿qué? Resentimiento, revanchismo, conductas pues extrañas, conductas egoístas, ¿verdad?, rencores, odios, revanchismos y todas estas cosas que en el ser humano suelen ocurrir. Un perdón como el Padre lo da, y como dice en la Escritura, dice, me olvidaré por completo de sus pecados, me olvidaré para siempre de sus pecados. Ese es un perdón perfecto. 70 veces 7 no es otra cosa que, así como el Padre nos ha perdonado de toda nuestra vida de transgresión, podamos mostrar el mismo perdón hacia los que nos ofenden en la fe, en
como hermanos, dice aquí Yeshua está enseñando por este lado, ¿verdad? Cómo debe ser el perdón, sin resentimientos, ¿verdad? Sin rencores, odios, revanchismos y todas estas cosas. Que el Padre se encargue, que Él se encargue de lo demás. Nosotros simplemente, igual como les dije hace rato aquí, bueno, llega un momento en decir, bueno, es gentil, o si es familia en la fe, tiene que llegar a un punto bueno, a un punto top, bueno, que el Padre le agrade, porque o es gentil y publicano, o es un verdadero hermano y hay verdadero perdón, ¿verdad? Verdadero perdón. Cuando no hay verdadero perdón, luego se deja ver, ¿verdad? El odio, la amargura, el revanchismo y las venganzas sobre todo. Y pues bueno, yo creo que sabemos cuando pasa esto entre la gente. Entonces, el 70 veces 7 está hablando de esta figura, ¿verdad? El 7 es perfecto, perfección, el creador. Y como nuestro Padre es perfecto, Yeshua también así lo dijo, sed como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto, que es tamim, maduro, completo, entero. Y aquí viene una parte difícil, ciertamente, como dice un dicho, ¿verdad? Una de las palabras, de las frases más difíciles para hablar en el ser humano es perdóname, es perdóname. Así que si el Padre nos ha perdonado, hay que también tener el corazón para perdonar como el Padre lo hace de forma tamim, entera, completa. Si no, de otra forma, ¿qué es lo que va a hacer el Eterno? No nos va a perdonar y nos va a exhibir en el día del juicio también. Si no perdonamos, vean al final lo que dice Yeshua en el verso 35, no sé cómo dice sus versiones, pero dice aquí, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, no dice 70 veces 7. ¿Cómo dice al final? A ver cómo dicen sus versiones. No dice, si no perdonáis 70 veces 7. Aquí nos da la respuesta de lo que significa 70 veces 7. Para no dar lugar a los abusivos, ¿verdad? Que quieren que los perdonen 490 veces por las cosas que hacen a propósito con alevosía y ventaja. Aquí dice al final, ¿cómo dice? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón. Otra vez, con la intención correcta, con la voluntad correcta, con la dedicación, la entrega, la sinceridad, la sencillez, como el Padre perdona, de corazón. Y así es como Yeshua también lo enseña, ¿verdad? En el famoso Padre Nuestro. Ahí nos pone Yerusha, Mateo 6:12. Perdona nuestras faltas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ahí está, el perdón tiene y es parte también de nuestra vida. Por otro lado, y está comprobado como lo hemos dicho antes, el perdón también tiene relación al alma, ¿verdad? ¿Qué pasa a la gente que no perdona? La gente que se queda con esos rencores y revanchismos y odios, ¿saben qué? Les espera un final triste en sus vidas, en su corazón, en su salud. Es lamentable porque ahí es donde se empieza a generar esa energía, como dicen, ¿verdad? Esa inclinación al mal y esa maldad en su ser, y se enferman de verdad y verdad, no sé, hay males hasta cáncer por esas cosas en el corazón. Pero bueno, que podamos experimentar el amor del Padre finalmente, ¿verdad? En la familia de Él, porque imagínense en la familia de Él estar con rencores y con falta de perdón. Ya el gentil, y hay el Eterno que se encargue, uno ya hizo lo suficiente. Pero en la familia siempre reflejar al Padre para que haya perdón, por supuesto, reconciliación, y entonces haya el propósito del Padre en el Mesías finalmente se cumpla, que es salvar lo que se ha perdido y no perdernos a nosotros mismos de esa grande salvación.
Bueno, sigue la parábola, vean lo que dice el 31. Así que cuando vieron, bueno, ya leímos esto al final, ¿verdad? No hizo misericordia de la misma forma, no perdonó, como el dueño, así. Y al final, entonces resume qué significa eso de 70 veces 7, es de corazón. Perdonar, como el Padre perdona desde lo profundo de su corazón.